Una gran tempestad el viernes por la noche, a medianoche, como a eso de entre 1 y 2 de la madrugada. Despertó, yo creo, a más de uno. Una tempestad. ¿Temor o no temor? Esa es la pregunta. Y el Salmo 29 nos ayuda en esa respuesta, en responder a eso. Nosotros podemos dar miles de respuestas. Cada uno de nosotros tiene su opinión cuando hay una tempestad así. Y si uno sale a la calle, un vecino dice una cosa, el otro dice el otro, otra cosa. Pero bueno, son solo opiniones. Pero lo que dice Dios queda. Porque esas tormentas también se dieron en el tiempo de David. David, el autor del Salmo 29, solía estar tras sus ovejas, cuidando sus ovejas antes de ser rey. Y podía estar en el campo y podía ver el fenómeno casi completo. A lo mejor no tenía tanto donde refugiarse como nosotros, pero eso le permitió esas circunstancias, poder ver una tormenta de primera mano y todo lo que produce esa tormenta, le llevó a él a buscar al Señor aún en la tormenta. Y eso es lo hermoso del Salmo 29. Si no han tenido una tormenta el viernes, por aquí por Barcelona y alrededores, pero quizás venga alguna otra, o cuando vayamos al campo en algún momento nos enfrentemos a una tormenta así, Salmo 29. El título que le he dado a este estudio es El Salmo de la Tormenta, un llamado a la adoración. Vamos a ver si acerté. Ya ustedes me dirán al final del mensaje si he acertado o no. La tempestad. El Salmo 29 es llamado por varios el Salmo de la tormenta. Y por supuesto que habla mayormente de tormentas espirituales, tormentas de nuestra vida, de esas sí que todos nos enteramos, esas sí que a veces se viven muy en lo íntimo, nadie lo sabe y hay tormentas en nuestro corazón. Entonces este salmo nos es muy útil también para ese tipo de tormentas. Es maravilloso, es parte de la palabra de Dios y el Señor sabía que necesitábamos algo así. Salmo 29. Vamos a leerlo. Y tenemos que ir con atención porque hay expresiones muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué se menciona más en este salmo? ¿El Señor o la tormenta? Vamos a leerlo tratando de preguntarnos eso mientras leemos. ¿De acuerdo? Versículos 1 y 2. Vamos a leer desde el principio, Salmo de David. Pienso que este subtítulo es inspirado por Dios también. Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.
Del versículo 3 al versículo 9 hay una sucesión de cosas que se repiten. Entonces yo propongo que yo lea el 3, ustedes el 4, yo el 3, ustedes el... Perdón. Yo el 3, ustedes el 4, yo el 5, ustedes el 6, y así sucesivamente. Terminamos en el 9. ¿Vale? Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerras, al Líbano y al Sion como hijos de oro. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Judá. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Si quieren, lean el 10, por favor. Jehová desciende en el diluvio, y se sienta Jehová con rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pregunta número 1. ¿Se nombra más la tormenta o se nombra más el Señor? Señor. Ya tenemos una primera lección aquí, porque en una tormenta nosotros pensamos más en la tormenta que en el Señor. Y el David nos enseña a poner las cosas al derecho. Sí, hay una tormenta y es tremenda y hace temblar a cualquiera y a qué horas nos cae un rayo. Pero el Señor, Él preside en el diluvio. Lo que pasó el viernes en la noche es algo que yo creo que vivieron los del diluvio. Solo que no paró por 50 días, ¿era? Bueno, por muchos días, 40 días. Y sí recuerdo haber tenido esa sensación, sobre todo allí en Piera, alguna vez que llovía y llovía y llovía. Esa vez se nos cayó un muro de contención de una parte de uno de los bancales de la casa. Llovía y llovía y llovía y pensé yo, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Gracias al Señor paró, el muro se cayó, no hubo nadie estaba debajo, tampoco hubo pérdidas materiales y el Señor nos proveyó para volverlo a hacer y hacerlo más reforzado. Pero eso de llover y llover me hizo pensar en el diluvio, seriamente. El Señor puede hacer eso todavía hoy. No lo hace no porque no pueda, sino porque Él le prometió a Noé que no volvería a arrasar la tierra con agua. Y el Señor, el juicio lo arrinconó en el tiempo hasta el final. Vendrá. Pero no está el Señor ejecutando juicio cada ratico. Y gracias al Señor por eso. Porque si no, imaginémonos lo que pasaría. Si Él cayera en juicio sobre cada momento o cada día, a lo menos reuniera lo que hacemos en un día y nos cobrara ese día. Pero el Señor ha alargado el tiempo de su paciencia lo más que puede, es lo que le encanta a Él, la misericordia. Y su obra extraña, la que Él no quiere hacer, es el juicio, y lo aplaza hasta el final, pero vendrá.
vendrá. Y cuando tenemos una tromba de agua o una tormenta como la del viernes, nos acordamos, el Señor puede hacer lo que ha prometido hacer de juicio. Y sí, si no fuera por el Señor Jesús, es para temblar. Sucedió una tormenta eléctrica cargada de rayos y truenos. Y era impresionante. Nosotros tenemos ventanas a los 2 lados, mejor dicho, a los 4 lados, y por los 4 lados había rayos. Y me fui a mirar, ya mi esposa había ido, claro, pero me fui a mirar que todas las ventanas estuvieran cerradas y claro, me di cuenta de que por todas partes había ese relámpago y uno seguido del otro y luego el conocido trueno que viene infaltablemente después de cada rayo. El rayo es un choque de 2 nubes que suena. Lo que pasa es que nos llega mucho más tarde el sonido que la luz y por eso es que lo escuchamos después. Rayos y truenos. La tormenta es una muestra del poder del Señor y nos hace sentir diminutos. No podemos contra ese poder. No podemos atajar el poder de una tormenta. Y una tormenta tiene esa bondad, esa ventaja. Nos vuelve a nuestro sitio. En el Salmo 29 hemos leído de poderosos. Hemos leído de poder humano, de poderosos. Y es que a veces nos sentimos así, poderosos. Y bueno, si somos creyentes, pues acudimos al Señor si se nos ocurre. Pero cuando hay un peligro inminente o, por ejemplo, cuando un rayo cae cerca de nosotros, no nos ha tocado, no nos tocó, no nos hizo daño, pero cayó muy cerca de nosotros. Entonces buscamos al Señor. Buscamos al Señor porque es que esa situación no la podemos manejar con los recursos que tenemos. Somos muy limitados. Y la tormenta nos recuerda eso. Un hermano, un físico cristiano que nos visitó en Colombia hace muchos años, cuando yo era un joven, nos habló del Salmo 29 y nos dijo algo que me dejó a mí aterrado. En una tormenta se descarga tanta energía que esa energía sumada es mayor que la de la bomba que dañó Nagasaki e Hiroshima. La primera bomba atómica que explotó aquí, bueno, dos ejemplares del poder destructor de la bomba atómica. Pero una sola tormenta genera más energía que una de esas bombas atómicas. Si todo eso fuera reunido en una bomba atómica o en algo parecido por el Señor, ¿qué pasaría con nosotros? El Señor puede hacerlo. Él tiene el poder para hacer eso. Y lo podría hacer si Él quisiera. Hoy en día. ¿Por qué no lo hace? Su amor lo detiene. Quiere que todos los hombres sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Y hacen falta muchos. Entonces lo que Él hace con esas tormentas es mostrar, esto puedo hacerlo.
El juicio es merecido porque le hemos ofendido de una o de otra manera muchas veces a Él. Pero lo aplazo, pero doy toques a la tierra para que los hombres vean qué puedo hacer yo. En la parte del Salmo que leímos antifonalmente, ustedes un versículo, yo otro, se repite 7 veces. Voz de Jehová. La voz de Dios. Por supuesto que los hombres evitan hasta el máximo llamarlo así. Lo llaman fenómenos naturales, lo llaman la fuerza de la naturaleza, se inclinan ante la tierra, la madre tierra. Y todo para no tener que mirar a Dios. Pero es el Señor el que está por encima de ese poder. Y detiene la potencia de lo que Él puede hacer en juicio porque lo aplaza hasta el final, esperando que todos nosotros vengamos al arrepentimiento. Él desea que seamos salvos. Y la única manera de ser salvos es reconociendo nuestro pecado y yendo al Señor Jesús. Y confiando que Él en la cruz cargó mis pecados, como hemos visto en la primera reunión. La tormenta, una muestra del gran poder del Señor. Cuando el Señor nos permita vivir una tormenta, y sobre todo una tormenta larga o pues que nos traiga angustia, asustémonos, oremos, pero también démosle gracias al Señor por permitir eso. Lo que hablaba con el hermano Gustavo se llama ayer es que sin embargo, aunque hay más poder, más energía en una tormenta que en la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima y la que cayó sobre Nagasaki, toda esa energía que cayó allí causó destrucción. Mientras que toda la energía que el Señor despliega en una tormenta, Él la controla. Es verdad que hace daño y hay personas que han muerto por un rayo, pero no causa todo lo que causó la bomba atómica, que prácticamente se salió de control todo lo que hizo. El Señor tiene una manera muy sabia de dosificar las cosas. Dosifica nuestros problemas, dosifica nuestras angustias, dosifica las tormentas. Y van solamente hasta donde Él diga. Y con un propósito benigno. Sí, poder inmenso, pero controlado. En su momento el Señor lo desplegará, dará rienda suelta a toda su ira, la derramará, será una ira justa, comprobadamente justa, la derramará sobre este mundo y sobre cada persona. No es solo sobre el mundo, sino sobre cada persona, al no ser que esa persona esté en Cristo. Allí no lo toca nada. Dios es fiel a lo que hizo su Hijo en la cruz y a los que están en su mano y guardados en su mano, salvos y cubiertos con su sangre, allí el Señor pasa. El ángel del juicio pasa. Lo que pasó en Egipto. Sigamos. En el Salmo 29 hay un llamado a la humillación y a la adoración. Tributad, dice el versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos.
Y lo que sigue diciendo aquí es muy difícil de hacer, hasta para los que no somos tan poderosos. ¿Qué sigue diciendo? Dad a Jehová la gloria y el poder, que no es tuyo. Que si tú puedes presumir de cierta gloria, de cierta fama, de ciertas cosas, eso es muy poco y a Dios no lo impresiona. Si tú tienes poder en tu mano, porque tienes una empresa a tu cargo, porque tienes personas a tu cargo, porque tienes tal vez el mando de un municipio o de una provincia o del país, tu poder es limitado. El que está por encima de todo es el Señor. Entonces la invitación aquí es, en la medida de poder y de gloria que tú tengas, cédesela al Señor. Reconoce que a Él le pertenece. Es un llamado a la humillación y a la adoración. Ya dijimos que el protagonista no es el diluvio, no es la tormenta, no es los rayos, los truenos, no. Sí que se mencionan, se describen bastante bien, pero el protagonista es el Señor. Y la palabra que más se repite es ¿cuál? Jehová. 18 veces. Las conté. La tormenta no he contado las veces, pero no está tan repetido como el nombre del Señor. El Señor es el protagonista de la tormenta. El Señor habla por medio de una tormenta. ¿Qué dice el principio del versículo 3, del versículo 4, 2 veces, principio del versículo 5, principio del versículo 7, principio del versículo 8 y principio del versículo 9? Voz de Jehová. Yo creo que el Señor habla en una tormenta. Yo creo que lo que el Señor quiere es que nosotros lo veamos a Él tras la tormenta. ¿Nos está llamando a algo? Esa voz también es para mí, no está llamando solo a los no creyentes, me está llamando a mí y a lo mejor me quiere decir algo. Recuerda, no sé, el Señor tiene una manera de hablar muy personal, pero lo que describe el Salmo 29 es que su voz es de potencia, su voz es de gloria y su voz es de dominio. Él preside en el diluvio. Él está por encima del diluvio. Voz de Jehová. El versículo 1 que dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Eso ahora parece una burla. Si yo lo digo afuera, nosotros, los que tenemos reverencia delante de Dios, lo decimos con reverencia, con respeto y sabiendo que eso es lo que corresponde y es lo que hacemos. Pero si lo digo yo afuera, muchos se burlarán de eso. ¿Cómo que? Dad a Jehová, tributad al Señor. Pero en el milenio eso se hará.
cuando el Señor ejecute juicio, cuando llegue el final, el milenio es al final de los tiempos, llegue y el Señor ejecute juicio, toda rodilla se doblará, la que no quiere ahora, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, quiera o no. Así que todos darán el honor al Señor que Él merece. Mientras tanto, solo unos pocos tienen el privilegio de verlo y hacerlo. Los creyentes. La vida de los creyentes debería ser una muestra voluntaria de lo que será obligatorio en el reino del Señor. Y el Señor nos lleva a través de su Espíritu y de su palabra a que lleguemos a ese punto. Pero será plenamente realizado en el milenio. Es decir, toda la tierra realmente traerá gloria al Señor, quieran o no. Versículo 10, Jehová preside en el diluvio. Esto es de todos los tiempos. Pero dice, y se sienta Jehová como rey para siempre. Esto es en el milenio. Vamos a mirar ahora un poco, hemos visto generalidades, ahora vamos a ver un poco más parte por parte. ¿Quién escribió este salmo? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué puede hacer el Señor con un hombre o una mujer de hoy conforme a su corazón? Con David pudo hacer mucho y nosotros estamos disfrutando de lo que el Señor hizo a través de él. ¿Qué puede hacer el Señor a través mío? Yo soy diferente a David, pero él no es diferente al Dios de David. Lo que él puede hacer es muy grande con una persona conforme a su corazón, que le busca como hizo David. Y por ejemplo, el Señor le confió a David una tormenta de este tipo para que él escribiera el Salmo 29, que nos está bendiciendo después de 3000 años. Y el Señor puede hacer lo mismo con nosotros y quedar cosas que el Señor puede usar más adelante, aún después de nuestra muerte. Los versículos 1 y 2 habla de los poderosos, habla de gloria, habla de poder. Otra vez el versículo 2 habla de gloria y luego habla de otra cosa que ya no comparten los hombres con él, su santidad. Pero si hay, lo que se ve aquí es una tormenta, nos ayuda a ver, si yo me siento muy poderoso, me ayuda a ver en perspectiva delante del poder del Señor. Y si soy sensato, si soy inteligente, digo, mi poder es menor, muchísimo menor que el poder del Señor. Y eso que está sonando y eso que yo veo me hace recordar que soy nada. Y que aquí podría quedar si él dejara caer solo una punta de su rayo. La medida de un rayo, dicen los que saben, puede ser 1,5 kilómetros. Como los vemos desde lejos, pues no los vemos tan largos. Pero pueden ser muy largos. Pues si mi casa tiene 5 metros de alta
un rayo puede caer allí hasta el suelo y no sé lo que puede pasar allí. Él lo detiene y estos fenómenos más que todo ocurren arriba, entre las nubes. Alguna vez toca la tierra. Pero si yo soy sensato, si soy inteligente y veo una tormenta, yo tengo que reconocer que el poder mío es muy inferior al poder del Señor. Y la invitación de los versículos 1 y 2 es a eso. Y a nosotros, en este tiempo, nos ha llegado como una cosa voluntaria. Si tú quieres, lo puedes hacer. El Señor te llama a que lo hagas, pero tú puedes decidir, no lo hago. O puedes decidir, sí, lo hago. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Como dije antes, cada uno de nosotros tiene una medida de poder. Y algunos de nosotros nos sentimos muy fuertes por esa medida de poder que tenemos. Hasta cuando el Señor nos pone horizontalizados en un hospital, amarrados de aquí, de aquí, de aquí, como me tocó a mí. Entonces yo veo que no soy tan poderoso como pensaba. Lo que el Señor quiere es que lo reconozcamos y que se lo digamos, pero no como palabras huecas, sino reconociéndolo realmente. Reconocer que su poder está por encima del mío y por encima del hombre en general. El hombre puede hacer cosas, pero todas esas cosas se las ha permitido el gran Dios, aún al no creyente, aún el que niega tajantemente a Dios, recibe ayuda de él y el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos. Y el Señor le da a los científicos ateos también conocimiento. Pero su poder es mayor que el mío, personal, y que el de todos los hombres juntos y del de toda la humanidad, por muchos descubrimientos que hayamos hecho. Esta es una cosa para reconocer en adoración, pero hay otra. Su gloria está por encima de mi gloria y de la del hombre en general. Yo tengo una medida de gloria, una medida de dignidad, una medida de razón de ser de mi existencia, una medida de identidad. Y sí, tengo algunas virtudes y me gustaría que reconocieran esas virtudes en mí y que me dieran gloria por eso. El sensato e inteligente dice, sí, yo tengo una medida de gloria, pero la he recibido toda del Dios que me hizo. Y los creyentes tenemos una razón más, del Dios que me hizo y del Dios que me redimió. Todo lo he recibido de Él. Y nos conviene reconocer eso. Si puedo hacer algo, es por Él. Pero no porque esa es una frase muy bonita que siempre usan los creyentes, sino porque es una realidad. Y yo lo entiendo, estoy convencido de eso y por eso lo digo. Sí, reconocer en adoración su poder por encima del poder mío y de todo poder humano, y su gloria por encima de mi gloria y la de todo hombre. Pero aquí sí ya no me alcanza, aquí sí los hombres se quedan muy cortos. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. En otra versión dice,
el esplendor de su santidad. El poder de Dios tiene esplendor. La gloria de Dios tiene resplandor, pero su santidad también. Y Dios quiere que todos le adoremos en la hermosura de la santidad. Es decir, apartados del mal, de los pensamientos del mundo, de todo lo que Satanás quisiera que pensáramos, apartados de eso y dirigidos solo a Él. Y en esa atmósfera de apartamiento, de separación del mal, adorarle, postrarnos delante de Él. Esa es la palabra, el significado de la palabra adorar. La palabra adorar es más profunda que la de alabanza. La de alabanza son palabras, la de adoración es actitud. También incluye palabras, sin duda, pero es una actitud, es una rendición completa delante de Él. Eso es lo que el Señor quiere y por eso permite una tormenta. Y el ideal es que todo hombre hiciera esto. Y lo hará. Pero ahora es el privilegio nuestro de hacerlo voluntariamente. Y si para eso a veces el Señor permite una tormenta como la del viernes, pues la permitirá para recordarnos esto. Salmo 29. En los versículos 3 al 9 hemos visto la potencia de su voz, lo que puede hacer su voz en una tormenta. Versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Las muchas aguas que dice Cantares que no podrán apagar el amor de Dios. Las muchas aguas. El Señor está por encima de esas muchas aguas. Truena el Dios de gloria, dice allí mismo. Dios por encima de las aguas, en una tormenta normalmente hay agua, pero también hay truenos. Truena el Dios de gloria, sonido. Voz del Señor, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová, voz del Señor con gloria. Potencia y gloria. Otra vez volvimos a lo mismo. Voz del Señor que quebranta y hace saltar a los cedros del Líbano. Un rayo que cae a la tierra en un bosque, ¿qué puede hacer? Puede quebrantar y hacer saltar a los cedros del Líbano, árboles muy grandes, poderosos en sí mismos, que saltan delante de unos momentos de tormenta que el Señor permita. Poder, gloria. Voz del Señor que hace saltar a los montes. Hace saltar, versículo 6, los hizo saltar como becerros. Al Líbano, es una región, y al Sirión, que es un nombre para el monte Hermón. El monte Hermón está en el extremo norte de Israel y es el más alto de Israel. Allí esquían los israelíes. Y es el monte que les sirve de límite con Siria y hay otro país que ahora no recuerdo. El Sirión. Pero ¿por qué el Señor no dice Hermón?
más conocemos ese monte por el nombre Hermón. Sirión era el nombre que le tenían personas extranjeras que no eran del pueblo de Dios. Como mostrándonos el Señor con esta expresión que el Señor está por encima de los enemigos y que de los enemigos de Israel y de los enemigos de él, y que un día traerá juicio a sus enemigos. El Señor puede hacer saltar a los montes. ¿Cómo sería que el Señor hiciera saltar Montserrat, Montjuic? Pues el Señor puede hacerlo, porque el monte Hermón es más alto que Montserrat y es más alto que Montjuic. Voz de Jehová, voz del Señor que derrama llamas de fuego. El fuego en una tormenta está representado por los rayos. Los rayos es fuego y pueden encender un gran fuego. El Señor derrama llamas de fuego. Voz del Señor que hace temblar al desierto. Y no solo hace temblar al desierto físico, sino que hace temblar este pobre corazón. Sobre todo si dura mucho. Nos duró 1 hora, dice mi esposa que lo vivió más tiempo. Pero ¿qué si eso tarda 5 horas? Hace temblar. La tormenta hace temblar al desierto, pero también los corazones. Voz del Señor que desgaja y desnuda bosques. Bosques. En un momento. He visto en internet una foto de un árbol que con un rayo perdió toda su corteza. Un solo rayo en un momento desnuda a los árboles del campo, desnuda los bosques. Hay poder en esa voz del Señor. Él habla y seguramente no le habla a la naturaleza. La naturaleza no puede enterarse de eso, pero sí nos puede hablar a nosotros, que entendemos bien ese lenguaje. Voz del Señor. Versículo 9. La segunda parte. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? Paz. ¿Perdona? ¿Paz? ¿Será que hay una equivocación aquí? ¿Cómo se va a hablar de destrucción, quebranto, llama de fuego, temblar y luego paz? ¿Hay un error? No. El privilegio de los creyentes es poder disfrutar de paz en medio de una tormenta física, pero también en medio de una tormenta espiritual o de otros tipos, de todos los tipos. Paz. Increíble, ¿verdad? Si no lo dijera la palabra de Dios, sería para nosotros difícil de entender, pero miremoslo un poco con más detalle. En su templo todo proclama su gloria.
Pero habíamos dicho que la gloria se veía en la tormenta, porque se ve al gran Dios tronar, dominar, mostrar su poder. ¿Y por qué gloria en el templo? En el templo sucede que la gloria de Dios no aparece de vez en cuando como cuando hay una tormenta. Permanece. En la medida en que los reunidos alrededor del Señor le obedezcan, su gloria permanece allí. Y debería en su templo, en su iglesia, en cada iglesia local, todo proclamar su gloria. La misma gloria que Él muestra en juicio afuera, en una tormenta, se ve constantemente en una asamblea, en un lugar de reunión donde se busca obedecer al Señor. Los poderosos y los grandes que reconozcan que su poder y su gloria vienen del Señor, están invitados a venir y a adorarle a Él en la hermosura de la santidad en su templo. Primero, por supuesto, tienen que arreglar el problema de su pecado, porque en el templo, pues eso no proclama la gloria de Dios, el pecado no proclama la gloria de Dios. Pero una vez que hemos sido limpiados, empieza el Señor una obra de santificación en nosotros tal que poco a poco Él se va viendo en nosotros. Y cada vez más, lo normal es que en la vida de un creyente se vea cada vez más, glorias del Señor Jesús. En su templo todo proclama su gloria, pero más constantemente que en una tormenta. El Señor preside en el diluvio, ya lo hemos visto. No al contrario, el diluvio domina al Señor. El Señor está por encima del diluvio. El Señor es Rey para siempre. El Señor Jesús es Rey para siempre. Pues hasta aquí hemos visto juicio, la voz del Señor que hace temblar. Hemos visto cosas para asustarnos. Me voy a permitir tomar unos minutos más porque la segunda parte es muy hermosa. Es más corta, muy corta. Espero no tomarme muchos minutos, pero es muy hermosa. Entonces espero antes de las 1:30 terminar. Hasta aquí hemos visto juicio, la voz del Señor que hace temblar. Hemos visto potencia del Señor para juzgar, destruir, quebrantar, desnudar, etc. Pero ahora el Dios fiel da a su pueblo paz. Lo dice, ¿no? Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Primera Reyes 19:11. Primero, es un libro, no una carta, entonces es Primero Reyes 19:11. Elías, desanimado, ha ido muy lejos al monte Oreb, y allí el Señor le sale al encuentro y le dice, versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y entonces Dios sigue hablando. Esto es lo que hace el Señor con creyentes. Aunque haya tormentas, el Señor viene no en medio de la tormenta, a veces sí, pero en este caso no. En este caso le mostró a Elías que sí, él era el Dios que había hecho descender fuego sobre la ofrenda allí en el Monte Carmelo en el capítulo anterior, pero él no solo habla así. Él habla así cuando tiene que hablar así, pero a los suyos les habla de una manera tierna, con un silbo apacible y delicado. ¿Qué necesitaba Elías en este momento? Estaba tan desanimado. Una tormenta. Necesitaba un silbo apacible y delicado. Y el Señor así le habló. Él da a los suyos paz. Él, el que es capaz de destruir en un momento todo con su gran poder que ha desplegado en una tormenta y en otros fenómenos naturales, pero los creyentes están a salvo de eso, están escondidos en Cristo. Entonces nada les puede pasar que Cristo no permita. Y allí adentro, en Cristo, así es como habla Dios. Otro caso, Marcos 4:39. Este es del Nuevo Testamento y por eso es bueno que lo leamos. Marcos 4:39. ¿Me ayudan con esa lectura, por favor? Marcos 4:39. 1, 2, 3. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Quién está aquí? El mismo Jehová del Antiguo Testamento, el mismo Jehová del Salmo 29. ¿Con quién está? Con los suyos. ¿Y qué trae a los suyos? Paz. Hablará paz a su pueblo. El nombre de Dios que más se repite en este salmo es Jehová. Jehová es el nombre con el que Dios se reveló al pueblo de Israel. Y él lo saca a relucir aquí en este Salmo 29 como mostrándoles: yo he hecho un pacto con vosotros y ese pacto permanece firme. Es verdad, hay una tormenta tremenda descrita en los primeros versículos, pero sois el pueblo de mi pacto. A vosotros os puedo hablar de paz. El Señor es fiel. Y si fue fiel con Israel, y yo creo que lo seguirá siendo, mucho más con nosotros, que tenemos mayor cercanía a Él de lo que tuvo Israel. El Señor habla a nuestro corazón paz. Y finalizo con el versículo en el Salmo 29, el versículo 11 tiene dos partes: paz
Y la primera frase habla de ¿qué? Poder. No es el poder que uno se logra por sí mismo, es el que Él da. Ese es el que vale. Ese es el que el Señor quiere darnos. De tal manera que Romanos 8:37, si es el último versículo que leemos, Romanos 8:37. Habla a los creyentes y les dice, ¿me ayudan con la lectura, por favor? Romanos 8:37. 1, 2, 3. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando de un montonón de problemas, de una cantidad grande de problemas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Cosas para desanimar a cualquiera y para someter a cualquiera. Pero antes en todas esas cosas somos los creyentes más que vencedores. Pero no es posible ser más que vencedor con las fuerzas que tenemos y que vimos en los primeros versículos del Salmo 29. Es su poder en nosotros, con nosotros, y el poder que Él nos da, lo que puede producir esta sensación de victoria, pero no de victoria, pequeña victoria, sino de gran victoria. No he encontrado no he encontrado sinónimos a ser más que vencedores. He estado echándole mucha cabeza a eso. No he encontrado una expresión para explicar qué significa ser más que vencedores. Pero yo he mirado y he investigado y sí dice eso. La palabra de Dios sí dice eso. Luego es así. Signifique lo que signifique. Más que vencedores. Un poder que va por encima de todas las cosas y que viene del Señor. Muchas cosas nos recuerdan una tormenta, ¿verdad? Nos humilla en nosotros mismos, nos lleva a la adoración y al reconocimiento al gran Dios, pero también nos recuerda que a los que hemos ido delante de Él y nos hemos refugiado en el Señor Jesucristo, podemos tener paz y poder aún en medio de la tormenta. El Señor nos ayude. Estas palabras son muy hermosas, pero son verdad. El Señor nos ayude a experimentar. Rodrigo, ¿estás por ahí todavía? ¿Nos puedes despedir en una oración? Claro que sí, mi hermano. Gracias. Bendito Dios, muchas gracias por tu hermosa palabra que es aliento a nuestras vidas. Gracias porque tú sabes lo que cada creyente necesita en su momento y nos gozamos en recibir tu palabra. Y cuando abrimos tu palabra y vemos ese juicio que está allí aparcado en espera, gracias a tu paciencia y a la misericordia que tú tienes, nos gozamos por ello. Porque hay paciencia para que muchos vengan aquí. Pensamos en nuestras familias que aún están lejos de ti y tú tienes paciencia para con ellos. Y te damos gracias. Pero, por otro lado,
pensar como hijos tuyos, en saber que tú tienes el control de toda nuestra existencia, de todo cuanto nos rodea, de todo cuanto nos ocurre, de todo lo que nos está aconteciendo, es para nosotros de gran satisfacción. Y no queda más que postrarnos delante de ti en adoración. Saber que tú estás por encima de los problemas, por encima de las luchas, por encima de cualquier conflicto, cualquiera que sea. Son muchas las tormentas que llegan a nuestras vidas. Son muchas las dificultades en las que tenemos que atravesar. Pero gracias que tú estás por encima de todo. Alabamos tu nombre y te bendecimos. Y gracias por decirnos que hay paz para nosotros. Y la verdad que lo experimentamos. Y gracias porque tu poder está en nosotros. Y nos ayuda a ser poderosos en medio de las circunstancias. Te alabamos y te bendecimos. Y encomendamos esta semana de tormento en tus manos. Amén. Amén.